Hoy exploraremos un tema fascinante y frecuentemente debatido. ¿Qué dice la Biblia sobre los tatuajes? A lo largo de los siglos, los tatuajes han sido mucho más que solo marcas en el cuerpo. Son expresiones de identidad, cultura e incluso espiritualidad para muchos. Pero ¿cómo se alinea esto con las enseñanzas bíblicas? Vamos a sumergirnos en la historia, las interpretaciones y las perspectivas teológicas para entender mejor esta cuestión. Si tienes curiosidad sobre lo que la Biblia realmente dice sobre los tatuajes, este video es para ti. ¡Vamos allá! La discusión sobre lo que la Biblia dice sobre los tatuajes generalmente se centra en un versículo del Antiguo Testamento, Levítico 19:28. No se hagan cortes en el cuerpo por los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Para entender lo que la Biblia dice sobre los tatuajes, es importante considerar el contexto histórico y cultural en el que estos textos fueron escritos. En el Antiguo Testamento, muchas de las leyes dadas a los israelitas estaban destinadas a diferenciarlos de las prácticas paganas de las naciones vecinas. Los tatuajes, en ese tiempo, podrían estar asociados con rituales paganos o prácticas religiosas de culturas circundantes que los israelitas fueron instruidos a evitar. Las interpretaciones modernas de este versículo varían. Algunos cristianos creen que la prohibición de los tatuajes en Levítico se aplica solo al contexto cultural de la época y no es relevante para los cristianos hoy en día. Otros creen que el principio subyacente de santidad y separación de las prácticas paganas aún se aplica y por lo tanto los cristianos deben evitar hacerse tatuajes. Además, el Nuevo Testamento no menciona directamente los tatuajes y muchos cristianos creen que el mensaje central del cristianismo sobre la gracia, la redención y la libertad en Cristo sugiere que las cuestiones de apariencia externa, como los tatuajes, son menos importantes que el estado del corazón y la vida espiritual de una persona. Algunos teólogos argumentan que, aunque el Nuevo Testamento no menciona los tatuajes, la idea de mantener el cuerpo como templo del Espíritu Santo puede influir en la decisión de hacerse o no un tatuaje. En 1 Corintios 6, 19-20, Pablo escribe: ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Este pasaje es citado frecuentemente en discusiones sobre tatuajes, con algunos argumentando que tatuar el cuerpo puede ser visto como una forma de honrar o deshonrar a Dios, dependiendo de las intenciones y el contenido del tatuaje. Otros teólogos enfatizan la libertad cristiana, argumentando que la gracia de Dios nos libera de las restricciones de la ley del Antiguo Testamento. En Romanos 14, 1-23, Pablo discute la libertad de los cristianos en cuestiones que no están claramente delineadas en las Escrituras, alentando a los creyentes a actuar de acuerdo con su propia conciencia y a evitar juzgar a los demás en cuestiones de opinión. Esta perspectiva sugiere que, siempre y cuando la decisión de hacerse un tatuaje se tome con una conciencia limpia y no contradiga los principios generales de amor y piedad, puede ser una elección personal válida para un cristiano. Algunos cristianos interpretan el cuerpo como un templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19-20, argumentando que las decisiones sobre modificaciones corporales, incluyendo tatuajes, deben reflejar esta santidad y respeto por el cuerpo. Otros enfatizan la libertad cristiana en Cristo, sugiriendo que, mientras los tatuajes no contradigan los principios bíblicos fundamentales, son una cuestión de elección personal y conciencia. Antes de llegar a una conclusión, debemos saber exactamente cuál es el significado de un tatuaje, cuál es su propósito
y cómo surgió esta práctica. La práctica de marcar el cuerpo con tatuajes es una tradición antigua que data de miles de años. Evidencias arqueológicas muestran que varias culturas alrededor del mundo adoptaron la tatuaje por razones que van desde lo espiritual hasta lo social. En el antiguo Egipto, alrededor del 2000 a.C., los tatuajes ya eran comunes. Los arqueólogos han descubierto momias femeninas con tatuajes en varias partes del cuerpo. Estos tatuajes estaban compuestos por puntos y líneas, y se cree que tenían propósitos terapéuticos y religiosos. En algunas culturas egipcias, los tatuajes eran un símbolo de protección y fertilidad. El culto a la diosa Hathor, la diosa del amor y la belleza, puede haber influido en la práctica del tatuaje entre las mujeres, con símbolos que representaban protección durante el embarazo y el parto. En la Polinesia, la palabra tatuaje deriva del término samoano tatau. En las culturas polinesias, el tatuaje es una forma de arte profundamente arraigada en la identidad social y espiritual de los individuos. Los tatuajes polinesios son intrincados y poseen un simbolismo complejo, representando el estatus social, logros personales y herencia familiar. Cada diseño es único y lleva un significado específico, desde protección espiritual hasta hitos importantes en la vida del individuo. En Japón, los tatuajes, conocidos como irezumi, tienen una larga historia. Inicialmente se usaban para marcar a los criminales como una forma de castigo y ostracismo. Sin embargo, con el tiempo, el tatuaje evolucionó hacia una forma de arte altamente respetada, especialmente entre los miembros de la yakuza, la mafia japonesa. Los tatuajes japoneses tradicionales se caracterizan por sus diseños complejos y detallados, que frecuentemente incluyen figuras míticas, dragones y flores. Representan coraje, fuerza y resistencia. En Europa, los tatuajes también eran conocidos en las culturas celtas y nórdicas. Celtas usaban tinta azul hecha de guado para decorar sus cuerpos con símbolos tribales y de guerra. Estos tatuajes eran vistos como una forma de protección espiritual y un símbolo de valentía. Los vikingos también tenían una tradición de tatuajes, utilizando diseños que representaban a sus dioses y mitología. En América, las tribus indígenas practicaban el tatuaje mucho antes de la llegada de los europeos. Los tatuajes tenían significados espirituales, de estatus y de identidad tribal. Por ejemplo, los nativos americanos usaban tatuajes para marcar hazañas heroicas y como un símbolo de protección espiritual. Los tatuajes se aplicaban a través de métodos tradicionales, utilizando espinas y huesos para perforar la piel e introducir la tinta. Una de las evidencias más antiguas de tatuajes se encontró en Otzi, el hombre de hielo, una momia naturalmente preservada descubierta en los Alpes. Datada alrededor del 300 a.C., Otzi tenía varios tatuajes en su cuerpo, incluyendo líneas y cruces. Se cree que estos tatuajes tenían un propósito terapéutico, posiblemente para aliviar el dolor de la artritis. El significado de los tatuajes varía enormemente de una cultura a otra y a lo largo del tiempo. En muchas sociedades, los tatuajes eran, y aún son, una expresión de identidad personal, estatus social, creencias espirituales y logros. En varias culturas antiguas, los tatuajes eran vistos como una forma de conexión con lo divino. Servían como protección espiritual, símbolos de fe o marcas de ritos de paso. En la Polinesia, por ejemplo, se cree que los tatuajes proporcionan protección espiritual y aumentan la mana, poder espiritual, del individuo. En las sociedades tribales, los tatuajes frecuentemente indicaban el estatus social y la identidad tribal de una persona. Los diseños y la ubicación de los tatuajes podían señalar la afiliación a un determinado clan, los logros personales y el rol del individuo dentro de la comunidad.
En Samoa, los hombres que pasaban por ritos de paso dolorosos recibían tatuajes elaborados que simbolizaban su transición a la adultez y su estatus en la sociedad. Además de sus significados espirituales y sociales, los tatuajes también eran utilizados con fines terapéuticos. Las marcas en el cuerpo de Otzi, el hombre de hielo, por ejemplo, están ubicadas en puntos que corresponden a áreas de dolor crónico, sugiriendo un uso medicinal de los tatuajes. De manera similar, en algunas culturas africanas y asiáticas, los tatuajes se aplicaban en puntos específicos del cuerpo para tratar enfermedades o aliviar el dolor. Culturalmente, en la sociedad contemporánea, la percepción de los tatuajes ha cambiado significativamente. Lo que antes se veía como un símbolo de rebeldía o marginalidad se ha convertido en una forma ampliamente aceptada de expresión personal y artística. Los tatuajes son comunes en muchas culturas y demografías, abarcando desde jóvenes adultos hasta profesionales establecidos. Hoy en día, los tatuajes pueden tener una variedad de significados que pueden ser personales, culturales o simbólicos. Autoexpresión e identidad. Muchas personas eligen tatuajes para expresar quiénes son, sus creencias, intereses o historia personal. Por ejemplo, un tatuaje de un símbolo religioso puede representar fe, mientras que un tatuaje de un símbolo cultural puede representar identidad étnica, memoria y homenaje. Los tatuajes también pueden ser usados para homenajear a seres queridos que ya fallecieron, como una forma de mantener viva la memoria de alguien especial. Esto puede incluir retratos, nombres, fechas importantes o símbolos que representen a la persona o la conexión emocional. Logros y metas. Algunos optan por tatuajes como una celebración de un logro personal, como superar una enfermedad, completar una jornada espiritual o alcanzar un hito significativo en la vida. Protección y suerte. En algunas culturas, ciertos diseños o símbolos son considerados protectores o traen suerte. Los tatuajes con motivos específicos pueden ser usados para atraer buena suerte o alejar el mal. Estética y arte corporal. Muchas personas simplemente aprecian el arte del tatuaje y ven su cuerpo como un lienzo para la expresión artística. En estos casos, el tatuaje puede no tener un significado profundo más allá de la estética. Identificación de grupo. En ciertas subculturas o grupos sociales, los tatuajes pueden servir como una forma de identificación o pertenencia a un grupo específico, como pandillas, unidades militares u organizaciones fraternales. Es importante resaltar que el significado de un tatuaje puede variar mucho de persona a persona, y no todos los tatuajes tienen un significado profundo o simbólico. Algunas personas simplemente los ven como una forma de arte corporal o una elección estética personal. Para muchas personas hoy en día, los tatuajes son una forma de arte corporal y una expresión de identidad personal. Pueden representar experiencias de vida, creencias, recuerdos o simplemente un aprecio estético por ciertos diseños. La creciente popularidad de estudios de tatuaje profesionales y artistas de tatuaje renombrados ha contribuido a la aceptación social y la apreciación artística de los tatuajes. A pesar de la creciente aceptación, los tatuajes aún pueden impactar la empleabilidad en algunos sectores. Algunas empresas mantienen políticas estrictas contra tatuajes visibles, mientras que otras son más flexibles. La actitud hacia los tatuajes en el lugar de trabajo varía ampliamente por industria, cultura corporativa y región geográfica. En contextos religiosos, las actitudes hacia los tatuajes también varían. Algunas denominaciones y comunidades religiosas mantienen una postura conservadora, desalentando o prohibiendo tatuajes. Otras son más permisivas, reconociendo la diversidad de interpretaciones bíblicas y la importancia de la libertad personal
en cuestiones de apariencia externa. Ahora, ¿qué podemos concluir realmente sobre lo que la Biblia dice acerca de la práctica del tatuaje? Reflexionemos juntos para que entiendas todo el contexto e historia detrás de los versículos bíblicos. El libro de Levítico fue escrito hace más de 3000 años, en una época en que la marcación del cuerpo era común en muchas culturas. En aquella época los tatuajes estaban frecuentemente asociados con prácticas paganas y cultos idólatras. La marcación del cuerpo era vista como una forma de adoración a esas divinidades paganas. Por eso, Dios dio esta recomendación a los israelitas, para distinguirse de otros pueblos. Aunque Levítico 19:28 sea frecuentemente citado como un versículo que condena los tatuajes, la Biblia no contiene una condena directa o explícita de los tatuajes en sí. Aún así, en las Escrituras, encontramos varios pasajes que hablan sobre la importancia de cuidar nuestro cuerpo y de dar buen testimonio. Como cristianos, tenemos algunas responsabilidades con nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. 1 Corintios 6, 19, 20. Por lo tanto, glorifiquen a Dios con su propio cuerpo. En Romanos 12, 1, 2 dice: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estos pasajes nos recuerdan que debemos cuidar de nuestro cuerpo, ya que es un regalo de Dios y templo del Espíritu Santo. Debemos glorificar a Dios con nuestras elecciones y actitudes. La importancia de cuidar nuestro cuerpo no debe ser negligenciada, sino ser una práctica constante, guiada siempre por la palabra de Dios. Al contemplar la decisión de adornar su cuerpo con tatuajes, muchos cristianos se encuentran en una encrucijada entre la expresión personal y los principios espirituales que guían sus vidas. La Escritura nos desafía a examinar cada decisión a la luz de lo que es necesario, provechoso, semejante a Cristo, un buen testimonio, edificante y, sobre todo, glorificador de Dios. Al pensar en hacerse un tatuaje, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Es necesario? Hebreos 12:1 dice: Por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Para aquellos que consideran tatuar sus cuerpos, la necesidad puede surgir como una cuestión de identidad personal o de significado profundo. Hebreos 12:1 nos recuerda que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos rodea, mirando firmemente a Jesús. En este contexto, la necesidad de un tatuaje puede ser vista no solo como una elección estética, sino como un medio de expresar visualmente una parte de nuestra jornada espiritual. ¿Es provechoso? 1 Corintios 6:12 nos recuerda que todo es permitido, pero no todo conviene. Las tatuajes, aunque puedan ser personalmente significativas, deben ser evaluadas en cuanto a su beneficio e impacto en la vida cristiana. Pueden ser un medio de recordar una verdad espiritual importante o un marco de crecimiento personal, pero deben hacerse con discernimiento para no convertirse en una distracción o tropiezo para otros. Es semejante a Cristo. 1 Juan 2:6 nos exhorta a andar como Jesús anduvo. Para los cristianos que consideran hacerse un tatuaje, la cuestión de semejanza con Cristo puede ser crucial. Esto incluye tanto la apariencia externa como el corazón detrás de la decisión. Un tatuaje que refleje valores cristianos, amor al prójimo
y respeto al cuerpo como templo del Espíritu Santo puede ser vista como una manifestación tangible de la búsqueda de semejanza con Cristo. ¿Es un buen testimonio? Colosenses 4:5 nos recuerda que nuestras acciones deben ser un buen testimonio del Evangelio de Cristo. Al decidir sobre un tatuaje, los cristianos son desafiados a considerar cómo su decisión será percibida por aquellos a su alrededor y cómo esto puede impactar su capacidad de compartir el amor de Cristo con otros. ¿Es edificante? 1 Corintios 10:23 dice que todo es permitido, pero no todo es constructivo. Los tatuajes, cuando se hacen con un propósito edificante y un corazón orientado hacia Dios, pueden ser vistas como una forma de glorificar a Dios a través del arte y la expresión personal. Sin embargo, es importante considerar si el tatuaje contribuye al crecimiento espiritual y a la edificación de uno mismo y de los demás. ¿Glorifica a Dios? Finalmente, 1 Corintios 10:31 nos recuerda que en todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. La decisión de hacerse un tatuaje debe ser guiada por el deseo de honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra apariencia física y las elecciones que hacemos en relación a ella. En última instancia, la cuestión de los tatuajes para los cristianos va más allá de la estética o la moda. Se convierte en una cuestión de fe y devoción. Cada individuo es llamado a buscar sabiduría y discernimiento en su decisión, permitiendo que los principios bíblicos y el amor a Dios guíen cada paso de su jornada de fe.